Buenas tardes, hermanos. El día de hoy les voy a compartir la última parte del tema vencer el mal moral. Para ello vamos a ver el punto de cómo el mal se presenta en nuestras vidas en tres formas y las cuales están íntimamente relacionadas. Y hace un momento nuestro hermano Chuy nos compartió las dos primeras, que fue el demonio y el mundo. Y ahora yo les voy a hablar de este tercer mal que se nos presenta en nuestra vida, que viene siendo la carne. ¿Qué entendemos al hablar de vencer el mal moral? ¿Qué entendemos por la carne? La carne, hermanos, es la presencia del mal que el hombre lleva dentro de sí mismo. Ahora bien, bíblicamente, ¿qué se nos dice acerca de lo que es la carne? Bueno, pues la carne viene siendo la persona humana, viene siendo la comunidad, viene siendo la totalidad de los hombres. Pero también, también hablando del término la carne, es la que nos sirve para señalar la vida del ser humano y sus comportamientos ante Dios, cuando él también desea alcanzar la salvación por sí mismo y hace a un lado a Dios nuestro Padre. También por carne entendemos que es el hombre en sí, el mismo hombre que hemos estado hablando, pero en la condición que quedó después del pecado original. Aquí es bien importante, hermanos, que veamos que cuando estamos hablando en este tema por carne, es también la que se refiere a la naturaleza humana, pero no con la que nos creó nuestro Dios Padre. No, viene siendo la naturaleza que quedó después del pecado original. Estos vienen siendo algunos de las formas como vamos a llamar al tercer mal llamado carne. ¿Ok? Okay. Ahora bien, hablando también de lo que viene siendo la carne, les quiero compartir la siguiente cita bíblica. Y nos dice San Pablo, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 25, nos dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. El querer está a mi alcance, el hacer el bien no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios. Bien, hermanos, también les quiero compartir lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca del hombre. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre es un compuesto de espíritu y cuerpo, que existe en él cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero esta lucha de la que estamos hablando, de tendencias entre el espíritu y carne, pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él. Y entonces, aquí también el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todo esto forma parte de la experiencia cotidiana dentro del como un combate espiritual. Esto es lo que nos dice tanto la palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia Católica, del punto y del término lo que es la carne. Ahora bien, ya vimos varios conceptos, ya vimos qué es la carne. Ahora vamos a ver, ahora bien, ¿cómo me libro? ¿Cómo vamos a vencer el mal? ¿Cómo podemos resistir el mal? Bueno,
Bueno, para esto hay varios puntos a seguir para poder con este punto, poder resistirnos. Para poder resistirnos al demonio, hermanos, hay que hacer lo siguiente. Tenemos, la manera que podemos resistir al demonio es cuando nosotros ejercitamos la fe en lo que Dios nos está revelando. Ese es un punto. Otro, cuando ponemos en práctica lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Y qué fue lo que nos enseñó? Él respondió a cada una de las tentaciones con las enseñanzas de la palabra de Dios, que viene siendo la verdad. Por más que quiso el demonio, nuestro Señor Jesús siempre se mantuvo, siempre estuvo firme, nunca cayó. Otro punto que nos va a ayudar a resistir y a vencer este mal, Dios nos dice que hay que ser firmes en la fe. ¿Para qué? Para poder vencer al demonio. Y aquí hay que recordar, hermanos, que todos estamos llamados a participar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo y vencer al demonio, pero no con nuestras propias fuerzas, sino participando y haciendo nuestro el poder que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da. También el demonio, hermanos, huye cuando ve a alguien que practica, o cuando alguien cree y que vigorosamente es totalmente firme, es cuando el demonio huye de esa persona. Y también, hermanos, para ayudarnos a vivir en la fe y así vencer el demonio, Dios nos llama a que vivamos como la vida de los santos. Y también, hermanos, nos ayuda a permanecer en vida comunitaria, es decir, en una iglesia. En la iglesia, hermanos, es lo que Él nos dice. Y en las Escrituras también escuchamos, hermanos, que nos dice que la victoria que vence al mundo es la fe.